Ya hemos hablado de cómo es que, durante los primeros años del siglo XX, muy a pesar de los aspectos positivos del gobierno de Porfirio Díaz, no podía seguir ocultándose el hartazgo de distintos sectores de la sociedad. Basta con hablar de lo sucedido en la huelga de Cananea o de las acciones del Partido Liberal. Llama la atención cómo fue que ese hartazgo ocasionó que el porfiriato llegara a su fin y México comenzara a sufrir una transformación cuyos efectos prevalecen hasta nuestros días. Lo más curioso es que algo muy similar sucedió al otro lado del mundo. Vamos a contar una historia muy interesante, una historia que tiene de todo. Veamos, destaca un gobierno del que la sociedad ya se había cansado, levantamientos y huelgas, un país con un gobierno monárquico que parecía haberse quedado estancado en la Edad Media, sin dejar de lado un conflicto internacional más un conflicto interno, un gobernante déspota, misticismo, un intelectual que creó una nueva nación, una serie de ideales que prevalecen en la mente de muchos y otros tantos elementos difíciles de entrelazar. De modo que, en esta ocasión, Gayo Sócrates te presenta un suceso que cambió la historia. Es difícil tomar un punto de partida, sin embargo, vamos a hablar del infame gobierno del zar Nicolás II. Si nos detenemos a hablar de su vida temprana y de cómo llegó al poder, necesitaríamos un video completo, de manera que nos centraremos en los últimos años de su mandato. Mucha gente considera al zar Nicolás como un buen hombre y excelente padre, lo que es una verdad a medias, debido a que efectivamente fue un buen padre. Sin embargo, no podemos decir que fue una buena persona. Se trataba de un sujeto al que poco o nada le importaba su pueblo, y vale la pena mencionar que era un pueblo muy numeroso. Mientras el zar vivía en el palacio de invierno junto a su esposa y sus 4 hijas, la población sufría todo tipo de penalidades. Eran tan pobres que muchas familias pasaban días enteros sin probar alimento, mientras Nicolás y la zarina Alejandra disfrutaban de la buena vida en el palacio de invierno, una edificación con cientos de habitaciones donde frecuentemente la aristocracia disfrutaba de fiestas y banquetes, mientras el pueblo trabajaba de sol a sol en las minas o intentando cultivar alimento, y su majestad se divertía en su casa de campo y ocasionalmente firmaba algunos tratados, fingiendo trabajar. Durante los primeros años del siglo XX se presentaron varias manifestaciones en las que los obreros y campesinos habían pedido no mejores condiciones laborales, sino mejores condiciones de vida, lo que al zar le importó poco. No contento con eso, Nicolás dispuso que su país entraría en un conflicto contra Japón y, esperando soliviantar los ánimos, envió varias armadas a combatir en mar, donde fueron aplastados por la marina japonesa. Aquella decisión no tuvo ningún sentido y simplemente lanzó por los suelos la poca aceptación que aún tenía. Durante esos años aparece otro personaje en escena. Se trata de Vladimir Ilich, a quien conoceríamos como Lenin. Durante su juventud se había dedicado al estudio y fue parte de distintos círculos intelectuales. Años antes, su hermano mayor había sido condenado por sedición, lo que de alguna forma influyó en sus futuras decisiones. Se acercó al marxismo y participó en distintas asambleas. Sin duda
que era un hombre con gran capacidad para la oratoria, sin dejar de lado que poseía una gran inteligencia. Más de una ocasión motivó a los ciudadanos a protestar en contra de las injusticias cometidas por el zar y sus allegados. Denunciaba que ellos gozaban del trabajo del pueblo y otras tantas cosas que inevitablemente lo llevaron al exilio, donde conoció a otros hombres con quienes compartía ideología y que en el futuro serían sus compañeros de lucha. Volviendo al gobierno del zar Nicolás, después del fracaso de Japón, siendo el año de 1905, varios trabajadores se manifestaron pacíficamente en el Palacio de Invierno. Declararon que no eran enemigos de su majestad. De hecho, llevaban crucifijos y fotografías del zar, señalando que lo consideraban su monarca y que de ninguna manera se le oponían, simplemente pedían a su señor mejores condiciones de vida. Sucedió que Nicolás no se encontraba en el lugar. Lamentablemente, su tío, el duque Vladimir Alexandrovich, dio la orden a las tropas de salir del palacio y abrir fuego en contra de la multitud, acabando con más de 1000 manifestantes y dejando casi otros 1000 heridos. Desde entonces, el zar fue un hombre que se ganó el total desprecio de la población. Ya para 1906, varios de sus consejeros le dijeron que podía limpiar su nombre, de manera que mostró mayor apertura a la libertad de expresión y se permitió la existencia de partidos políticos. De hecho, se creó la Duma. Se trataba de algo similar a un parlamento que le daba ciertos toques democráticos a su gobierno, lo que no era sino una simulación, debido a que dicho parlamento se conformaba sobre todo por aristócratas y personas cercanas a la nobleza. De una u otra forma, la inconformidad de la población se mantuvo durante los siguientes años. Lo peor fue que, para ese entonces, el hombre que gobernaba ya no era el zar, sino Grigori Yefimovich, el monje siberiano que entró a la corte debido a que se contaba que tenía ciertos dotes sobrenaturales que mantenían la salud de Alexei, el joven zarevich y único heredero al trono. Este joven padecía hemofilia y la presencia del monje lograba aliviarlo. Los zares lo colmaron de lujos e influía enormemente en las decisiones políticas. Muchos decían que era algún tipo de consejero, mientras que otros señalaban que manipulaba al zar, lo que ocasionó que no solo el pueblo se mostrara inconforme, sino que otros miembros de la familia imperial y políticos estuvieron descontentos con la presencia de aquel extraño personaje. Lo peor fue cuando, durante 1914, estalló el conflicto en Europa debido a las acciones del Kaiser Guillermo, y Nicolás II, al parecer, no tuvo una mejor idea que entrar en dicho conflicto. Desde luego que su ejército era numeroso, lamentablemente no contaban ni con la experiencia ni con los insumos militares para una contienda de esa escala. Se cuenta que se llevaron a cabo levas enviando a los campos de batalla a los opositores al gobierno, a los vagos y a hombres ebrios que deambulaban por las calles. La escasez de fusiles hizo ver la debilidad del imperio, y en otro acto de ingenuidad, el zar Nicolás decidió partir al campo de batalla, supuestamente para motivar y dirigir a las tropas, a pesar de que no tenía la menor idea sobre estrategia militar, lo que dejó en claro que, a pesar de ser un ejército numeroso, era incapaz de mantenerse en una contienda con adversarios de otro nivel. Si bien las cosas ya iban bastante mal,
siempre podrían empeorar. Muchos pobladores y políticos dijeron que en aquel conflicto Alemania era el gran adversario y la zarina Alejandra, esposa de Nicolás, era alemana, lo que generó gran desconfianza, suponiendo que se trataba de alguna espía. Lo peor fue que durante 1916 varios miembros de la nobleza acabaron con la existencia de Grigori Yefimовich, y eso fue un suceso que hasta la fecha sigue siendo de lo más curioso. Lo que esos miembros de la nobleza no sabían era que acabar con aquel hombre comprometía la vida del único heredero al trono. Llegó el año de 1917 y el descontento, lo mismo que el desprecio a la aristocracia, ya era general. Siendo el mes de febrero, se presentaron distintas manifestaciones y marchas a las que se unieron obreros, campesinos, gente desempleada y un pueblo hambriento y cansado de tanta desigualdad. Varios elementos del ejército zarista tuvieron la orden de frenar aquellas manifestaciones. Sin embargo, los militares también estaban cansados del trato que se les estaba dando en el campo de batalla y en lugar de sofocar la manifestación, se unieron a ella. Después del 26 de febrero, el zarismo tenía los días contados. Mientras Nicolás II se encontraba en el frente contra los alemanes, decidió abdicar al trono. Le preguntaron si le cedía el cargo a su hijo Alexei, a lo que éste se negó, diciendo que ya todo estaba perdido. Fue así que finalizó el gobierno de una dinastía que estuvo en el trono durante 300 años. A partir de ese momento, el zar y su familia fueron hechos prisioneros, aunque decir prisioneros sería demasiado. Digamos que simplemente se les aisló, mientras tenían una vida todavía notablemente cómoda. Los trabajadores y obreros que habían encabezado el levantamiento de febrero formaron distintos comités llamados soviets. Aquí toda la gente podía participar. Los pobladores finalmente tenían la posibilidad de decidir por sí mismos, lo que al final no sucedió, debido a que se formó un gobierno provisional encabezado por el político Alexander Kerensky. Dicho gobierno se conformó por la Asamblea Zarista. Digamos que era lo mismo que el mandato anterior, solo que sin el zar Nicolás. Sin más, las libertades nuevamente se vieron limitadas en aquel intento de democracia. Lo peor fue que el gobierno de Alexander Kerensky no toleraba a los soviets, ni siquiera los tomaba en serio. De hecho, permitió que los grandes aristócratas conservaran sus privilegios. Es posible decir que aquello fue un final falso para el zarismo. Las siguientes semanas y meses, la inconformidad se hizo presente de nueva cuenta. Mientras tanto, Lenin se encontraba exiliado en Suiza. Desde ahí se enteró de la abdicación del zar, del nuevo gobierno y de que las tropas todavía seguían combatiendo a los alemanes y sus aliados. Decidió volver a su país natal. Muchos dicen que los propios alemanes lo apoyaron, a sabiendas de que su presencia generaría gran inestabilidad en el gobierno provisional, lo que no es seguro hasta la fecha. Llegó a su patria junto a otros compañeros de lucha. Apenas puso un pie en la ciudad, se encargó de movilizar a la población mediante una gran propaganda para implantar los ideales del comunismo, hablando en todo momento de la lucha de clases, la apropiación de los medios de producción por el proletariado y varios ideales de igualdad. Desde luego que aquello comprometió al nuevo gobierno, y lo peor fue que las tropas seguían combatiendo en el frente de batalla. La población ya no quería seguir con aquella causa perdida.
las protestas volvieron y los militares al servicio de Kerensky comenzaron a perseguir a los opositores, de manera que Lenin nuevamente abandonó el país. Fue así que durante el mes de octubre la población dijo que no tomaría las armas para ir a combatir a los alemanes, sino al gobierno provisional, que era una simple imitación del antiguo zarismo. Lo anterior sucedió durante el mes de octubre de 1917. Los sublevados atacaron el Palacio de Invierno. Su intención era capturar a Kerensky y sus funcionarios. No lograron encontrarlos debido a que habían escapado previamente. Sin embargo, aquel fue el verdadero triunfo del pueblo. Lenin volvió y ofreció discursos sobre la victoria y el comienzo del gobierno del proletariado. Sin más, junto a su gente, tomó el poder, dieron gran apoyo a los soviets, abrieron las puertas a la distribución agraria y comenzaron con campañas de alfabetización. De hecho, los profesores eran muy bien vistos por todos los sectores de la sociedad, debido a que no solo educaban a los infantes, sino a los adultos. Se compraron libros en masa y se abrieron las puertas del Palacio de Invierno, lo mismo que se propuso que las tropas abandonaran el frente de batalla. Llama la atención que los llamados bolcheviques encontraron muchos cuadros de los antiguos zares en el Palacio de Invierno. Sin embargo, no los destruyeron debido a su gran valor histórico, sino que se limitaron a cubrirlos con mantas oscuras. Lo anterior simbolizaba la transición que venía en camino. Finalmente, llegó el día de las elecciones democráticas. Lenin encabezaba a los bolcheviques y llamó a formar una asamblea donde se escucharía en todo momento a la población. Lo que no esperaba era que terminarían perdiendo las elecciones, de manera que comenzó a imponer cierto control sobre los procesos políticos. Lenin entregó el poder a los bolcheviques, los cuales buscaban un gobierno socialista, mientras la oposición, los mencheviques, deseaban formar un gobierno vinculado al capitalismo. Desde entonces se presentaron notables diferencias. Fue que la oposición se levantó en armas contra Lenin y su gente, haciéndose llamar Ejército Blanco. Dicho ejército tenía gran ventaja debido a que contaban con el apoyo de países como Francia y Estados Unidos. De hecho, llegaron a la conclusión de que salvarían al zar Nicolás II junto a su familia y así volvería a instaurarse el gobierno zarista. Lo que no imaginaban era que, mientras se encontraban aislados en Yekaterinburgo, Nicolás, la zarina Alejandra, sus hijas, el joven heredero y varios sirvientes serían fusilados a manos de soldados asociados a los bolcheviques, y decir fusilados es poco, debido a que el final de la familia imperial fue mucho peor de lo que se cuenta. De una u otra forma, el conflicto entre los dos bandos se extendió un par de años. Incluso se cuenta que Lenin sufrió un atentado al que logró sobrevivir. Su salud fue de mal en peor y a pesar de todo, el Ejército Blanco fue vencido por los bolcheviques durante 1921. Ya no existía ningún tipo de oposición. Fue así que el nuevo gobierno decidió promover el agrarismo y se abrieron fábricas. Durante 1922 se constituyó lo que habría de conocerse como la Unión Soviética. Lenin se encontraba listo para expandir sus ideas a otras latitudes. Lo que nadie esperaba era que su vida finalizaría sin más durante 1924.
Después de varios años, el poder pasaría a manos del que habría sido su secretario general, Joseph Stalin, quien se encargaría de promover el culto a la personalidad de Lenin y se ocuparía de llevar a la nación a sus etapas más brillantes y oscuras, aunque de eso hablaremos en otra ocasión. Fue así como tuvieron lugar los levantamientos de febrero, octubre, la caída del zarismo, el conflicto civil contra el ejército blanco y el triunfo de los bolcheviques. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.